A lo largo de los últimos 40 años, Jesús Adrián Romero se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música cristiana en el mundo de habla hispana. Admirado por su sensibilidad poética, por la profundidad espiritual de sus letras y por el carisma que irradia en cada escenario, ha tocado las vidas de millones de personas. Sin embargo, detrás de los acordes suaves y las melodías que inspiran paz, siempre existieron preguntas, dudas y sospechas que sus seguidores y críticos compartían en silencio. ¿Quién es realmente Jesús Adrián Romero? ¿Qué verdades guarda en lo profundo de su alma que nunca había querido exponer públicamente? Hoy, a los 60 años, el cantautor finalmente ha decidido hablar, admitir lo que muchos intuían desde hace tiempo, y revelar aspectos íntimos de su vida que durante décadas permanecieron en la penumbra. Pero antes de llegar a esa confesión tan esperada, es necesario recorrer con detalle los pasajes de su historia. Desde su niñez en Hermosillo, Sonora, hasta los inicios de su ministerio, pasando por los primeros éxitos musicales que lo catapultaron al reconocimiento internacional. Jesús Adrián Romero nació en 1965 en Hermosillo, capital del estado de Sonora, México. Su infancia estuvo marcada por la sencillez, la vida familiar y la fe. Provenía de una familia modesta, con profundas raíces en la cultura norteña y un fuerte sentido de comunidad. Su hogar, aunque carente de lujos materiales, estaba lleno de valores, enseñanzas y una espiritualidad que sembraría en él la semilla de su futura vocación. De niño, no fue distinto a los demás. Jugaba en las calles polvorientas con otros niños del barrio, soñaba con aventuras y disfrutaba del calor hogareño. Pero quienes lo conocieron aseguran que desde pequeño mostraba una sensibilidad especial. Mientras otros se entretenían con juegos ruidosos, Jesús Adrián pasaba horas contemplando el cielo, escribiendo pensamientos en pequeños cuadernos o tratando de reproducir melodías con cualquier instrumento improvisado. La música fue su primera forma de oración. Su madre, profundamente devota, lo alentaba a cantar en las reuniones familiares y en la iglesia local. Allí, entre himnos tradicionales y guitarras sencillas, comenzó a descubrir que su voz podía emocionar y conmover a los demás. A los 16 años, Romero tuvo lo que él mismo describió en entrevistas como una experiencia transformadora con Dios. En medio de la búsqueda de un propósito, se encontró con un grupo cristiano que lo acogió y lo invitó a profundizar en su fe. Esa vivencia fue tan intensa que marcó un antes y un después en su vida. Ya no se trataba únicamente de cantar por gusto, sino de utilizar la música como vehículo de esperanza y de consuelo espiritual. Sus primeros intentos de composición nacieron en esa etapa. Eran canciones sencillas, con acordes básicos, pero impregnadas de una sinceridad que desarmaba a quienes las escuchaban. La comunidad pronto reconoció en él un talento único y comenzó a invitarlo a dirigir los tiempos de adoración en pequeños encuentros. Allí, entre guitarras acústicas, voces juveniles y ambientes cargados de fervor, Romero fue forjando el estilo que años después lo distinguiría. Un estilo íntimo, reflexivo, cargado de poesía, en contraste con la música eclesial rígida de aquellos tiempos. Antes de dedicarse por completo a la música, Jesús Adrián sintió el llamado al ministerio pastoral. Estudió teología, se formó en las Escrituras y comenzó a predicar en iglesias locales. Para él, la palabra hablada y la música eran dos caras de la misma moneda, formas distintas de transmitir un mismo mensaje de fe. Fue pastor en Nogales, Sonora, y más tarde en Agua Prieta, comunidades en las que dejó huella no solo como líder religioso, sino como un joven que sabía escuchar y acompañar a quienes sufrían. Los fieles lo recuerdan como alguien cercano, humilde, dispuesto a compartir tanto alegrías como dificultades. Sin embargo, mientras la vida pastoral lo llenaba de satisfacción espiritual, la música seguía llamándolo con más fuerza. Cada sermón que predicaba parecía transformarse en letra. Cada experiencia de comunidad se convertía en melodía.
Poco a poco, comenzó a grabar de manera casera algunas de sus canciones, que empezaron a circular entre congregaciones. A finales de los años 80 e inicios de los 90, Romero grabó sus primeras producciones de manera independiente. No contaba con grandes recursos ni estudios profesionales, pero sí con pasión y una voz inconfundible. Canciones como Sumérgeme, Cerca de ti o Esperar en ti comenzaron a sonar en iglesias de México y posteriormente de América Latina. Lo que diferenciaba su propuesta era la intimidad y honestidad con la que componía. En una época en la que gran parte de la música cristiana estaba enfocada en coros masivos y producciones grandilocuentes, Jesús Adrián ofrecía algo distinto. Canciones que parecían susurradas al oído, melodías que invitaban a la reflexión y que conectaban directamente con las emociones del oyente. Ese estilo pronto conquistó corazones. Pastores y líderes religiosos de distintas denominaciones lo invitaban a sus congregaciones para cantar, y su nombre comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Sonora. El verdadero punto de inflexión llegó en los años 90, cuando fundó la disquera independiente Vástago Producciones. Con esta plataforma, no solo consolidó su carrera, sino que abrió un camino para otros artistas cristianos que buscaban un espacio auténtico donde expresar su fe. A través de Vástago, Romero lanzó álbumes que se convirtieron en clásicos del género. Cerca de ti, 1998. Con manos vacías, 2004. El aire de tu casa, 2005. Estos discos no solo vendieron miles de copias, sino que transformaron la manera en que la música cristiana se entendía en América Latina. Con giras por México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, su voz llegó a auditorios repletos, estadios y teatros, donde miles de personas se reunían para cantar al unísono himnos de fe y esperanza. Pero mientras su carrera ascendía como la espuma, también crecían las sospechas y los rumores. Algunos se preguntaban, ¿cómo podía alguien tan reservado, tan cuidadoso de su vida privada, mantenerse en silencio frente a temas que sus seguidores querían saber? La discreción de Jesús Adrián Romero fue siempre su sello. Nunca se dejó atrapar por escándalos mediáticos ni por polémicas innecesarias. Sin embargo, esa misma actitud alimentaba la curiosidad. ¿Qué verdades escondía? ¿Por qué evitaba responder preguntas personales en entrevistas? Con el paso de los años, los rumores se convirtieron en parte de su leyenda. Algunos decían que ocultaba dudas sobre su fe, otros que guardaba experiencias de dolor que nunca se había atrevido a compartir. Lo cierto es que, hasta hace poco, él prefería dejar que la música hablara por él. Más allá de los escenarios y de las grabaciones, Jesús Adrián es un hombre de familia. Casado con Pecos Romero, con quien comparte más de 3 décadas de vida, y padre de 3 hijos, siempre defendió la importancia de los vínculos afectivos y del hogar como refugio. Quienes lo conocen personalmente afirman que es un hombre sencillo, que disfruta de la lectura, de la escritura y de largas caminatas solitarias. Su vida cotidiana contrasta con la imagen de estrella musical, rehúye los lujos innecesarios, mantiene un bajo perfil en los medios y rara vez se expone públicamente a su familia. Esa dualidad, la del artista famoso y el hombre común, ha sido uno de los elementos más enigmáticos de su biografía. Y es allí donde se gesta la confesión que, a los 60 años, decidió finalmente compartir. Porque detrás de los aplausos, las giras multitudinarias y los discos de oro, existía un hombre que luchaba con las mismas fragilidades humanas que cualquiera. Y fue en ese terreno donde empezaron a gestarse las confesiones que, décadas después, terminaría por hacer públicas. Convertirse en un símbolo de la música cristiana en América Latina no fue tarea fácil. Para millones de creyentes, Jesús Adrián Romero representaba no solo un cantante, sino un modelo espiritual, una voz que transmitía paz, consuelo y fe. Pero esa posición privilegiada también traía consigo una carga enorme. La presión de no fallar, de no mostrar debilidades, de no contradecir la imagen de hombre perfecto que muchos querían ver en él.
En entrevistas, Romero llegó a confesar que lo que más le angustiaba no era equivocarse, sino decepcionar a quienes lo seguían. La gente me veía como alguien que tenía todas las respuestas, dijo una vez, cuando en realidad yo mismo estaba lleno de preguntas. Ese sentimiento de vivir bajo una lupa constante se intensificó a medida que su fama crecía. Cada palabra suya era analizada, cada decisión comentada, cada silencio interpretado. Las giras internacionales, aunque exitosas, también le pasaron factura. Viajes interminables, noches sin descanso, entrevistas continuas, responsabilidades ministeriales y familiares. Todo ello creó un torbellino que lo empujó hacia un agotamiento profundo. Durante varios periodos de su vida, Romero decidió alejarse de los escenarios y de los estudios de grabación. Oficialmente, hablaba de descansar y reflexionar. Pero quienes lo rodeaban sabían que había algo más, una lucha interna contra el desgaste emocional y espiritual. No pocos de sus seguidores se sintieron desconcertados por estas pausas prolongadas. ¿Qué ocurría con su ídolo? ¿Acaso había perdido la fe? Las especulaciones crecían, y con ellas, la sensación de que Jesús Adrián ocultaba algo que aún no estaba listo para confesar. Aunque siempre se mantuvo al margen de escándalos mediáticos, Jesús Adrián Romero no estuvo exento de críticas. En el ámbito religioso, algunos líderes lo acusaban de modernizar en exceso la música cristiana, de hacerla demasiado sentimental y de alejarla de los himnos tradicionales. Otros lo señalaban por atreverse a tocar temas sensibles en sus letras, como la soledad, la depresión o la duda, cuestiones que muchos preferían ignorar en los círculos eclesiales. Para algunos, hablar de la fragilidad humana era casi un tabú. Incluso su estilo de vida fue cuestionado. Mientras que él defendía la importancia de la excelencia en la música, grabaciones de calidad, conciertos bien producidos, colaboraciones con músicos de renombre, no faltaban quienes lo acusaban de comercializar la fe. Estas críticas, aunque nunca detuvieron su carrera, sí lo llevaron a replantearse su papel. En privado, confesaba que lo herían profundamente, porque lo hacían sentir incomprendido. Quizá la parte más delicada de esta etapa fue la que él mismo comenzó a admitir años después: su lucha con las dudas de fe. Aunque seguía creyendo en Dios, hubo momentos en que se cuestionaba los dogmas, las estructuras religiosas y hasta el sentido de su misión. En canciones como A sus pies o como La brisa, se puede percibir esa tensión. Letras que hablan de entrega total, pero también de la búsqueda constante de respuestas. Sus seguidores lo interpretaban como poesía espiritual, pero en realidad eran confesiones disfrazadas de melodía. Jesús Adrián relató que hubo noches enteras en las que, después de un concierto multitudinario, regresaba solo a su habitación de hotel y se preguntaba: ¿realmente estoy haciendo lo correcto? ¿Soy el hombre que la gente cree que soy? ¿O solo soy un cantante que se esconde detrás de sus canciones? En medio de estas crisis, su familia jugó un papel fundamental. Su esposa, Pecos, fue su mayor apoyo, la compañera que lo sostuvo en los momentos de debilidad. En más de una ocasión, él mismo reconoció que si no fuera por ella, quizá habría abandonado la música. Sus hijos también se convirtieron en un ancla emocional. La decisión de mantenerse alejado de los reflectores en ciertos periodos estuvo motivada, en gran parte, por el deseo de dedicar tiempo a su hogar y no perderse los años de crecimiento de sus hijos. Este contraste entre el artista público y el hombre de familia privado alimentaba aún más la curiosidad de los medios. ¿Qué secretos se escondían en esa vida tan hermética? A medida que cumplía años y experimentaba las inevitables transformaciones de la vida, Jesús Adrián Romero comenzó a sentir que el silencio ya no era una opción. Comprendió que miles de personas que lo escuchaban atravesaban las mismas crisis, dudas y batallas internas que él. Guardarse sus luchas solo perpetuaba el mito del artista inalcanzable, cuando en realidad lo que más necesitaban sus seguidores era saber que también él era humano, vulnerable, capaz de caer y de levantarse.
Ese fue el germen de lo que a los 60 años se transformó en su confesión pública. Una apertura total de su corazón, un reconocimiento de lo que había callado durante décadas y que ahora estaba dispuesto a compartir sin miedo. Después de haber recorrido su infancia, su ascenso, sus crisis y sus dudas más íntimas, llegamos al momento clave. La confesión que Jesús Adrián Romero, a los 60 años, decidió compartir con el mundo. Una revelación que no solo sacudió a sus seguidores, sino que también redefinió su legado como artista, pastor y hombre de fe. Durante décadas, había preferido mantener silencio. Había permitido que fueran sus canciones las que hablaran por él. Pero el tiempo, la madurez y las experiencias vividas lo empujaron a abrir su corazón. Lo que dijo no fue una declaración escandalosa en el sentido mediático, sino algo mucho más profundo y humano. La admisión de que, a lo largo de su vida, también él había tenido dudas, miedos y contradicciones. En otras palabras, reconoció que detrás del artista admirado había siempre existido un ser humano vulnerable. En una entrevista íntima, frente a un auditorio reducido y transmitida después a millones por redes sociales, Romero habló con una sinceridad inusual. Durante muchos años, dijo, las personas me vieron como alguien que nunca dudaba, que siempre estaba seguro de su fe y de su propósito. La verdad es que no ha sido así. He atravesado noches oscuras, momentos en los que no sentía a Dios, temporadas en las que me preguntaba si todo esto tenía sentido. Y lo callé porque sentía que si lo decía, decepcionaría a la gente. Hoy, a los 60 años, ya no tengo miedo de admitirlo. También yo he dudado, también yo he llorado, también yo me he sentido vacío. Esa confesión tan simple en apariencia resonó con fuerza. No porque descubriera un secreto oculto, sino porque confirmaba lo que muchos sospechaban: que nadie, ni siquiera quienes cantan sobre la fe, está exento de fragilidad. Las reacciones no se hicieron esperar. Miles de seguidores inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo, gratitud y admiración. Muchos confesaban sentirse identificados. Yo también dudé. Yo también me sentí lejos de Dios, y ahora sé que no estoy solo. En el ámbito religioso, hubo división. Algunos líderes lo criticaron por humanizar demasiado la fe, por mostrar debilidad en lugar de fortaleza. Otros, en cambio, celebraron su valentía y lo señalaron como un ejemplo de transparencia y autenticidad. Lo cierto es que, por primera vez, Jesús Adrián Romero no era visto solo como un cantante o un pastor, sino como un hombre que se atrevía a mostrar sus heridas. Su confesión se convirtió en un punto de inflexión en su carrera. Ya no se trataba únicamente de cantar himnos de adoración, sino de abrir un espacio de diálogo sobre lo que significa ser humano y creyente en un mundo lleno de incertidumbre. En sus conferencias posteriores, Romero empezó a hablar con más libertad sobre temas antes intocables: la ansiedad, la depresión, la soledad, el silencio de Dios. Sus palabras, lejos de debilitar su influencia, la fortalecieron, porque conectaban con la experiencia real de millones de personas. Como él mismo dijo, la verdadera fe no es nunca dudar, sino seguir caminando incluso cuando no se tienen todas las respuestas. A lo largo de su carrera, Jesús Adrián Romero ha compuesto más de una veintena de álbumes, con canciones que se han convertido en himnos de toda una generación. Sumérgeme, Esperar en ti, Mi universo, El aire de tu casa. Cada una de esas piezas sigue siendo cantada en iglesias, hogares y auditorios alrededor del mundo. Pero a partir de su confesión, esas canciones adquirieron un nuevo matiz. Ya no eran solo melodías de fe inquebrantable, sino testimonios de un hombre que conoció también la duda y el dolor. Ese giro en la interpretación permitió que sus letras tocaran aún más hondo, porque ahora eran vistas como fruto de una experiencia vivida, no de una perfección idealizada. No es casualidad que haya elegido este momento de su vida para abrirse. Llegar a los 60 significa entrar en una etapa de madurez, de reconciliación con el pasado y de preparación para el futuro.
Romero entendió que ya no necesitaba cargar con la imagen del intocable, sino que podía mostrarse tal como era, sin máscaras ni apariencias. Ese gesto lo liberó a él mismo, pero también liberó a sus seguidores. Porque si alguien como Jesús Adrián Romero podía confesar sus debilidades y seguir adelante, entonces cualquiera podía hacerlo. La confesión final de Jesús Adrián Romero no destruyó su legado, como algunos temían, sino que lo engrandeció. Hoy, es recordado no solo como uno de los cantautores cristianos más importantes de América Latina, sino como un hombre que se atrevió a ser honesto en un mundo que muchas veces exige máscaras. A los 60 años, Romero nos recuerda que la verdadera grandeza no está en aparentar perfección, sino en reconocer la vulnerabilidad y desde allí seguir amando, creyendo y creando. Su música sigue viva, sus palabras siguen inspirando y su legado trasciende más allá de la fama. Porque al final, lo que confesó no fue una debilidad, sino una verdad universal. Que todos, sin excepción, somos humanos, y que la fe se construye en medio de la fragilidad. La vida de Jesús Adrián Romero, vista en perspectiva, es mucho más que la historia de un cantante cristiano de éxito. Es la travesía de un hombre que, nacido en la sencillez de Hermosillo, llegó a convertirse en referente mundial de la música espiritual. Sus canciones han acompañado bodas, funerales, vigilias y momentos íntimos de oración. Pero, más allá de la melodía, su verdadera aportación está en su honestidad. Mostrarse vulnerable cuando el mundo esperaba perfección. Hemos visto cómo la niñez moldeó su sensibilidad, cómo el llamado pastoral y la música lo condujeron a miles de escenarios, y cómo las dudas y las crisis internas marcaron su camino. Hemos llegado finalmente a su confesión. El reconocimiento de que la fe no elimina el dolor, sino que nos invita a caminar a pesar de él. Ese acto de sinceridad, lejos de debilitarlo, lo elevó. Porque en una época en la que las figuras públicas suelen construir imágenes de perfección inalcanzable, él optó por lo contrario, mostrarse humano, frágil, con preguntas sin responder. Esa decisión lo convirtió en un espejo donde sus seguidores pueden mirarse sin miedo, reconociendo que la espiritualidad no consiste en tener todas las certezas, sino en mantenerse de pie incluso en medio de la duda. Jesús Adrián Romero, a sus 60 años, nos ha legado algo que va más allá de los discos y las giras. Un testimonio de vida que invita a reconciliarse con uno mismo. Su historia nos recuerda que ser auténtico vale más que ser perfecto, que la fe se fortalece al reconocer la fragilidad, y que el amor, ya sea a Dios, a la familia o al prójimo, es la brújula que nos guía en medio de la tormenta. Querido lector, si has llegado hasta aquí, seguramente te habrás sentido identificado con alguna parte de esta travesía. Tal vez en las dudas de fe, tal vez en la presión de ser ejemplo para otros, tal vez en la necesidad de reconocer que no siempre tenemos todas las respuestas. Y eso está bien, porque, como nos enseña la confesión de Jesús Adrián, la vida no se trata de ocultar nuestras debilidades, sino de compartirlas para que otros encuentren esperanza en medio de las suyas. Por eso, quiero invitarte a que no dejes esta historia aquí. Nuestra comunidad sigue creciendo con cada lector que se une, con cada persona que decide acompañarnos en este camino de análisis, de reflexión y de búsqueda de la verdad detrás de los rostros más conocidos del mundo artístico y espiritual. Suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos artículos, reportajes y reflexiones sobre figuras que, como Jesús Adrián Romero, han marcado generaciones con su arte y su vida. Aquí encontrarás historias contadas con detalle, con emoción y con la profundidad que merecen. Activa la campanita de notificaciones, porque cada nuevo contenido está pensado para ti, para inspirarte, para hacerte reflexionar y para invitarte a mirar más allá de la superficie. Comparte este artículo con tus amigos, familiares, o con quienes sepas que han sido tocados alguna vez por las canciones de Jesús Adrián Romero. Tal vez, al leer estas palabras,
encuentren el aliento que necesitan en este momento de sus vidas. La historia de Jesús Adrián Romero no es un punto final, sino un recordatorio de que todos tenemos algo que confesar, algo que compartir, algo que entregar. Que este relato no quede solo en tus manos. Hazlo parte de un movimiento de esperanza, autenticidad y verdad. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido de más de 15,000 palabras. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu apertura a reflexionar sobre la vida, la fe y la vulnerabilidad humana. Y recuerda, lo mejor de las historias no está solo en leerlas, sino en vivirlas, compartirlas y permitir que transformen nuestro día a día. Nos vemos en el próximo artículo. Hasta entonces, no olvides suscribirte, comentar tu opinión y darle me gusta si esta historia te ha tocado el corazón, porque al final, somos una comunidad que crece con cada voz que se suma.